Vamos a leer, por favor, ahí en Gálatas 5. Gálatas 5, del versículo 13 al versículo 26. Dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo puedas asistir nuestros corazones y puedas aplicar tu palabra a Él y puedas transformarnos cada día más. Convéncenos de pecado, Señor. Convéncenos de pecado, Señor. Queremos ver la gloria de tu Hijo, esa obra de salvación tan grande que has hecho por nosotros. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que esté ministrándonos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué libertad está hablando Pablo acá? Pablo tuvo que escribir esta carta a los Gálatas porque allí se habían introducido judaizantes, y estos judaizantes querían llevarlos a que vuelvan a las obras de la ley para ganarse el favor de Dios. Estos judaizantes, aparte de decirle una de las cosas que se debían circuncidar, también a los Gálatas los presionaba porque eso iba a permitir de seguir las obras de la ley, circuncidarse, etc., iba a permitir no ser perseguidos por los judíos. Pero Pablo les explica que ellos fueron libertados de todas esas cosas, porque Cristo había cumplido perfectamente la ley de Dios. Entonces ellos ahora son hijos de Dios, por la fe, por la fe. Y eso es lo que Pablo les está escribiendo en toda su carta, una carta con un tono bastante enojado por las cosas que le dice a estos Gálatas. Otra de las cosas que les tiene que recordar a los Gálatas, que ellos habían sido bautizados en Cristo y estaban revestidos en Él, según Gálatas 3:27. Cuando Pablo comienza a explicarles acerca de la obra del Señor Jesús, es como le estaba explicando nuevamente que Cristo, cuando murió allí en la cruz del Calvario, ellos estaban muriendo allí con Él. No obviamente de una manera literal, sino que Él era su sustituto, su representante, su sustituto perfecto. En otras palabras, Pablo les tuvo que volver a explicar que la obra de Cristo es perfecta y suficiente y no deben hacer absolutamente nada más para ganarse el favor de Dios. Ellos habían sido liberados ya. Ellos habían sido liberados.
Por esa razón Pablo les tuvo que repetir, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. El ciudadano del reino de Dios entra a ese reino glorioso por medio de la fe y vive en ese reino por fe en Cristo. No necesita las obras de la ley para ganarse el favor de Dios. Pero no solamente Pablo tuvo que estar corrigiendo este legalismo que se estaba metiendo en la iglesia, sino también estaban corriendo el peligro del libertinaje, de hacer lo que se le da la reverenda gana, porque dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuidado. En otras palabras, no se aten a las obras de la ley, pero tampoco vivan sin pensar que deben andar en santidad. Hay un equilibrio ahí que le está dando Pablo a los Gálatas. Cuando uno vive descuidando su vida, el deseo de su carne comienza a florecer y tarde o temprano comienza a pasar factura. Comienza a pasar factura. ¿Cuántas veces decimos nosotros para justificarnos de algo? Es mi libertad cristiana. Puedo hacer lo que quiero. No sos nadie para decirme nada. No. Dice Pablo, no. Ustedes deben usar su libertad para una sola cosa. ¿Para qué cosa fuimos libres? Si no servíos por amor los unos a los otros. La única manera de no entrar en conflictos unos con otros no es ser un legalista, aquel que es meticuloso, pero eso los lleva a mirar sobre los hombros y ver y criticarlos porque no están haciendo lo mismo que nosotros. Ni tampoco es ser un libertino que puedo hacer lo que quiero, porque eso también traerá conflicto y también un mal testimonio para con los de afuera. Ellos debían usar su libertad para servirse en amor. Para servirse en amor. ¿Y por qué no deben usar su libertad para la carne y sí para el servicio? Bien, el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante porque Pablo resume toda la ley, una ley que ellos querían comenzar otra vez a obrar, pero con todos los requisitos de la ley. Ellos querían circuncidarse, ellos querían hacer un montón de cosas que la ley estaba establecido. Y Pablo les dice, no, toda la ley se resume en esto, amen al prójimo como ustedes mismos. Mi prójimo es todo aquel que providencialmente Dios coloca en un momento determinado. Mi prójimo no lo elijo. Mi prójimo, si yo estoy en un almacén y alguien está parado ahí al lado mío, ese es mi prójimo, que Dios providencialmente lo puso a mi lado para que yo lo sirva. Mi prójimo es, en un caso especial, mi esposa, mis hijos, dentro de mi círculo familiar más íntimo. Mis prójimos son ustedes. Mi prójimo es alguien que Dios coloca en ese momento para servir. Fuimos libres de la obra de la ley y de hacer lo que quisiéramos para servir, para servirnos en amor, para servir a mi prójimo en amor. Sí, obviamente, esto humilla. Y ese es el servicio, nuestro servicio humilla, nos humilla, pero lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor a aquel que nos libertó. Por amor a aquel que también se humilló cuando estuvo en esta tierra y se humilló hasta el fin y sirvió a los suyos, como veíamos en Juan la otra vez. Por amor a Él lo hacemos, porque Él también nos dejó ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos esto? ¿Qué pasa si no servimos a nuestro prójimo? ¿Estamos cumpliendo la ley moral de Dios? Que todo cristiano está sujeto a obedecer, porque ellos son
Porque ellas son las normas del reino. No estamos cumpliendo la ley moral de Dios. Ojo, déjenme aclarar un poco este punto, porque no es que nosotros servimos para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenemos gratuitamente en Cristo. Ya las leyes ceremoniales fueron ya no están más para nosotros para cumplirla. Nosotros hoy tenemos la ley moral de Dios, la cual nosotros las obedecemos por amor al que nos libertó. Ya fuimos libertados de mi carne, fuimos libertados del pecado y fuimos hechos libres para amar y servir a nuestro prójimo. Ahora, ¿qué consecuencias traería si no hago esto? ¿Qué consecuencias traería en mi hogar, en mi trabajo o en la iglesia si no hacemos esto? Fíjense el versículo 15. Déjenme leer en dos versiones diferentes. Una en la Biblia de las Américas dice: pero si os mordéis, si os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Palabra de Dios para todos dice: pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar para destruirse todos. Cuando uno ve el texto griego acá, las palabras que usa Pablo son muy fuertes también. Hablan de fieras salvajes luchando por una presa, que se comienzan a atacar y a morder hasta que uno tiene que morir. Eso es la consecuencia cuando nosotros no nos servimos en amor. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Habían perdido la brújula. Estaban riñendo por cualquier cosa. Estaban a punto de destruirse por completo. Ahora, ¿cuántas veces peleamos en nuestro hogar, trabajo o aún en la iglesia? Todo porque queremos que se nos respete nuestro derecho. Y nos olvidamos, una vez más, de amar y servir al prójimo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas rupturas matrimoniales o familiares se evitarían si utilizaríamos nuestra libertad para el servicio al prójimo? En amor. Por aquel que nos amó y nos hizo libre. ¿Cuántas cosas se evitarían si no pensamos solamente en nosotros y pensamos en esa libertad con que fuimos libres y nos comenzamos a amar y a servir? Es que humilla nuestro orgullo. Estos hermanos quizás estaban a punto de destruirse porque buscaban un camino fácil a los ojos humanos. Quizás estaban a punto de destruirse porque no querían ellos humillarse de esa manera. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto para no llegar a este extremo de quiebre y que muchas veces es irreparable? Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andar en el Espíritu no es para aquellos super cristianos que tienen una gracia mayor que el común de los cristianos. No, todo verdadero cristiano tiene el Espíritu, y eso es lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Dice: y por cuanto sois hijos, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que todo cristiano puede andar y dejarse ser guiado por el Espíritu, porque es una realidad en él. No se necesita una superunción para hacer esto. Es una realidad del cristiano. Tiene el Espíritu de Dios. Él tiene que obedecer y poner su fe en la palabra. Palabra que Pablo les tuvo que explicar nuevamente y volver a explicar acerca de su salvación y de esa libertad que Cristo ganó para nosotros y cómo Él nos dio de su Espíritu. Tenemos que obedecer y poner nuestra fe en la palabra. Cuando un creyente anda
por el Espíritu no cumple los deseos de su naturaleza humana. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pero ¿qué pasa cuando no anda en el Espíritu? La naturaleza humana, el fruto de la carne, comienza a florecer. Ahora, ¿por qué debemos andar en el Espíritu? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ambos, dice acá, el texto lo pone como que ambos están cara a cara resistiéndose, el Espíritu y la carne. Los deseos del Espíritu son totalmente incompatibles con los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, obviamente, son incompatibles con los deseos del Espíritu. Ahora, ¿cuántas veces nos encontramos frente a alguien, y en especial a esa persona que tenemos bien cercano? Vamos a poner a mi esposa, a mi esposo, mi familia, quien sea, quien más cercano tengo, y yo lo tengo que amar y lo tengo que servir, y nos resistimos a amarlo y servirlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Hay una lucha que se levanta en nosotros, una lucha bien fuerte. Es muy grande para nosotros. Como si ambas fuerzas tengan igualdad. He escuchado algunas veces algunos predicadores que dicen que dentro nuestro hay como un león, dice, flaco, y hay dos leones, los dos están flacos. Dice, al que más alimentamos, dice, va a ganar. Bueno, eso no es cierto. En nosotros no hay dos fuerzas iguales. No hay dos fuerzas iguales. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que es más fuerte que todo. Dice Efesios 3:20, no lo busquen, yo lo leo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No hay dos fuerzas iguales dentro nuestro. Hay una superior que venció al pecado y la carne. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros y reina en nosotros. Y nos asiste en nuestras dificultades. Y nos asiste en nuestras debilidades. El Espíritu de Dios es más fuerte. El Espíritu de Dios es más fuerte. Por eso Pablo le dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cada verdadero cristiano puede ser guiado por el Espíritu porque fue libertado, porque pertenece a Cristo, porque son de fe. Eso lo pueden ver en Gálatas 4, del 30 al 31 y Gálatas 3, 29. Fuimos libertados, pertenecemos a Cristo, son de fe. Dice Hendriksen con respecto al versículo 18. La poderosa influencia que ejerce el Espíritu sobre ellos y dentro de ellos no tiene un carácter esporádico, como si fuera una especie de inyección puesta aquí y allá en los momentos de más necesidad y peligro. Por el contrario, es algo permanente y constante, tal como lo da a entender el tiempo del verbo aquí en Gálatas 5:18. Sois dirigidos por el Espíritu, aun cuando desobedecen al Espíritu. Y ellos, por cierto, lo hacen, como ya vimos en el versículo 13 y 17. El Espíritu no los deja solo, sino que obra el arrepentimiento en su corazón. Esta exposición está en plena armonía con el único otro pasaje realmente paralelo de la epístola de Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que sois dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí también, dice Génesis, el ser dirigidos por el Espíritu se presenta como una característica indispensable de los hijos de Dios. Si una persona es un hijo de Dios, es dirigido por el Espíritu. Y si es dirigido por el Espíritu, es un hijo de Dios. Como hijos de Dios, nosotros podemos ser dirigidos por el Espíritu.
porque el Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo es una realidad en nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad que nos fue concedida para santificarnos y llevarnos hasta el final de nuestro caminar. Es una realidad. No nos vamos a quedar en el camino. Los hijos de Dios van a perseverar hasta llegar al fin de su camino, porque tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Obviamente que sí es difícil, porque nosotros somos los que actuamos cuando debemos servir en amor. Somos nosotros los que nos cansamos muchas veces cuando hacemos el bien a otro y no nos responden como queremos y nos desanimamos. Sí, es difícil, nos cansamos. Pero Él está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros produciendo ese querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros y nos dirige para que seamos santificados. Por eso Pablo les tuvo que recordar cuáles son las obras de la carne, porque después él comienza a mostrarle un contraste del fruto del Espíritu. Versículo 19. Y fíjense, no vamos a tener obviamente todo el tiempo para estar describiendo cada una de estas características de la obra de la carne. Ustedes lo pueden hacer en sus casas, pero son significativas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pablo les muestra una lista incompleta. No está completa porque él les dice, y cosas semejantes a estas. Porque las obras de las carnes se pueden manifestar de diferentes maneras, se pueden cubrir de diferentes maneras, de disfrazar de diferentes maneras para hacernos caer y hacernos creer que dice, si no está en esta lista, entonces me es permitido hacer. Ojo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces, por no ocuparnos en el servicio, en amor a nuestro prójimo, nuestra mente comienza a divagar y trae conflictos y las obras de la carne comienzan a florecer? Por ejemplo, una esposa que se viste para su esposo y el esposo ni cuenta se dio. Y ella comienza a agarrar y decir, ya no me quiere más. No le gustó más, quizá le gusta a otra mujer. Y comienza a divagar y dejar que su mente comience a hacerla, a decir cualquier cosa. O también, que esto puede pasar tanto para hombres o mujeres, fueron endulzados con palabras de otra persona. Y una lamparita se le enciende y entonces jamás o hace mucho que mi esposa o mi esposo no me lo dicen, y comienzan a adulterar en su mente y en su corazón. Son peligros de las obras de la carne. Estas son algunas cuestiones que podamos observar en nuestro diario vivir y mirar y revisar esa lista de las obras de la carne. Cuando comenzamos a pelearnos o cuando comenzamos a enojarnos, debemos preguntarnos, ¿estas no son las obras de la carne? ¿No será que floreció esto porque no me humillé y serví en amor? ¿No será eso? Que dejé florecer las obras de la carne porque no me humillé y serví en amor a mi prójimo. Las palabras de Pablo en esos momentos deben sonar como esas alarmas contra incendio, acerca de las cuales os amonesto, le dice Pablo. Les estoy diciendo, tengan cuidado.
Esto con una visión de futuro. Tengan cuidado, véanla, revéanla, ténganla en mente. Porque por esto los amonesto, porque puede ser que algún día vayan a caer. ¿Y por qué debemos prestar atención y no olvidar esta lista? Porque Pablo se los dice. Se los había repetido y les dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No debemos tomar a la ligera esta advertencia. No la debemos tomar a la ligera esta advertencia. Pero Pablo inmediatamente, después de hablar de las obras de la carne, contrasta ahora con lo hermoso del fruto del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente acá no vamos a estar también tocando cada una de las características del fruto, pero estas características del fruto, por ser del fruto del mismo Espíritu, cada una de ellas se aplicaron hacia el hombre, ese hombre pecador, enemistado con Dios. El amor de Dios que hizo posible nuestra salvación. Su gozo que disfruta la bendita Trinidad de una manera perfecta. Ahora se nos hace partícipe para que nosotros podamos disfrutarlo y un día disfrutarlo eternamente junto a Él. Esa paz que hizo posible que en Cristo restaurar nuestra relación con Él. Esa paz que nos fue dada, que sobrepasa todo entendimiento. Esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ese dominio propio que tuvo nuestro Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra para llevar a cabo la obra de nuestra redención. Todo se vio en la obra de la redención. Todo se vio allí. Y ahora ese mismo Espíritu, esa tercera persona de la Trinidad está en nosotros, que nos provee de todo esto. Nosotros podemos amar como Él nos amó. Podemos gozarnos con ese gozo inefable, un gozo eterno, un gozo que no es esporádico como el gozo que da el mundo. Nosotros podemos tener paciencia con los demás y podemos tener benignidad, podemos tener dominio propio para realizar el trabajo, nuestro servicio, nuestra tarea del amor hacia el prójimo, hacia los demás. Todo es posible. Dice Hendriksen, el incentivo que necesitamos para exhibir estos excelentes rasgos de carácter fue provisto por Cristo. Porque es a causa de la gratitud que sienten hacia Él que los creyentes adornan su conducta con ellos. Cristo también dio el ejemplo en cuanto a todos ellos. Y las virtudes mismas, junto con el poder para ejercerlas, son impartidas por su Espíritu. Son impartidas por su Espíritu. Pablo nuevamente les tiene que reforzar la condición, la realidad del cristiano y les dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo se remonta a Gálatas 2:20 cuando dice que yo estoy crucificado con Cristo y no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y Pablo les está diciendo, por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo cristiano verdadero ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo cristiano. Ya no son dominados de una manera excesiva o de una manera continua por esos deseos. Porque ellos fueron libertados por gracia y su Espíritu está para asistirnos continuamente. Está para asistirnos continuamente en ese momento de debilidad. Al final Pablo les hace un contraste y es interesante porque ahora se pone en primera persona también. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Y esto es una realidad. Vivimos por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos dio vida. Ese es el Espíritu Santo que nos convenció de pecado y nos abrió los ojos y nos mostró el Evangelio y pudimos arrepentirnos. Es el Espíritu Santo que nos lleva en nuestro andar cristiano, como decíamos recién. Es el Espíritu Santo el que nos está transformando día tras día a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad. Vivimos en el Espíritu. Ahora, andemos por el Espíritu. Dice un comentarista, si la fuente de nuestra vida es el Espíritu también debe ser permitido dirigir nuestros pasos, de manera que progresemos avanzando paso a paso hacia la meta de una perfecta consagración al Señor. Por último, Pablo hace otra advertencia. Versículo 26 dice, no nos hagamos, fíjense que está nuevamente en primera persona, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si alguno puede lograr estas virtudes cristianas y mostrar y se ven, tengan cuidado. No empiecen a dejar que su orgullo se levante y comience a ver a los otros por arriba de su hombro. Porque si lo ha hecho es por la gracia de Dios que lo pudo lograr. No se jacte, porque eso es pecado delante de Dios. Porque Dios no es glorificado allí. Si se pueden ver esas cosas en sus vidas, dele gloria a Dios. Porque es por su gracia que lo permite. Por otro lado, no envidiemos a aquellos que están sirviendo, a aquellos que se puede ver, notar esas virtudes, ese fruto del Espíritu. No los envidiemos. Recordemos también nosotros, si lo hacen es por la gracia de Dios. Gracia que está para cada uno de sus hijos. Así como puede esa persona hacerlo, yo lo puedo hacer. Porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que vive en mí, vive en Él. Y Él me provee absolutamente todo para que yo pueda caminar en santidad. Por eso no debemos ser vanagloriosos ni envidiosos. Si somos sus hijos, tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda cada día. En resumen, la libertad que logró Cristo en la cruz para nosotros, la debemos usar para el servicio en amor al prójimo. Para eso la debemos usar. Todo esto es posible porque nos fue dado su Espíritu Santo, que tiene todos los recursos para ayudarnos en cumplir esta tarea. Y a medida que lo hacemos en obediencia, su fruto se verá. Su fruto se verá. Si hemos observado la lista de las obras de la carne, y vemos en nosotros frecuentemente esto, una de dos. Si es de una forma continua, como mi estilo de vida, posiblemente todavía sigas muerto en tus delitos y pecados. Todavía no fuiste libertado de tu carne. ¿Qué puedes hacer? Arrepentirte de tus pecados, confesarlos. Poner tu fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien Él murió por el pecador y tomó nuestro pecado. Y Él resucitó al tercer día y nos dio la libertad. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él y en su obra, todos nuestros pecados van a ser perdonados. Por otro lado, si hemos visto que muchas veces estas obras de la carne florecen de vez en cuando y creemos que somos hijos de Dios,
Arrepintámonos de nuestros pecados. Vayamos a Él pidiéndole perdón y la sangre de Cristo nos va a limpiar. Llenémonos la mente con el Evangelio. Hagamos comparación, mis hermanos. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros, siendo nosotros sus enemigos? ¿Y qué hacemos nosotros con nuestro prójimo? Veamos lo que Él nos dio, esa vida eterna. Él hizo la paz por medio de su Hijo, quien es nuestro Señor. Pensemos en todas esas cosas. Y seamos obedientes. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude. Creamos que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Porque está en nosotros. Porque está dentro nuestro. Y sirvamos en amor al prójimo, por amor al que nos amó. Es por amor al que nos amó. Y así caminar, día tras día, día tras día. Y mis hermanos, algo seguro tenemos. Un día nuestros ojos verán a nuestro Salvador, quien hizo posible esto, porque tenemos a su Espíritu Santo, que nos está guiando hasta el final. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo vive en nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dejamos que nuestra carne florezca, porque no queremos humillarnos. Pero gracias, Señor, porque vos has provisto tu Espíritu en nosotros para que nos lleve y nos guíe y nos fortifique, para llevarnos al arrepentimiento, para ir nuevamente a la cruz y para poder caminar en santidad y en servicio a los demás, en amor a ti. Haznos recordar, Señor, siempre tu salvación. Haznos recordar siempre el Evangelio, para que nosotros podamos obrar conforme a Él. Te alabamos, bendito Señor, y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.